Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a la entrevista. Precisamente nos encontramos este día con Margarita Zavala de Calderón, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Margarita? Bien, muy bien, muchísimas gracias. De verdad le agradecemos mucho el tiempo que nos da para esta entrevista, sobre todo pues hablando hoy por hoy de la mujer, sin duda alguna, de estos temas de la equidad que también son muy importantes y del trabajo político que se ha venido haciendo de su parte y que sin duda alguna, bueno, pues por supuesto también ha dejado ese precedente de lo que tenemos hoy como país, de lo que tenemos, bueno, pues de cara al futuro precisamente de las mujeres que están luchando por diversas posiciones dentro de lo que es la administración pública, de lo que es la representación política y que sin duda alguna pues se ha planteado retos que ha visto de frente, porque bueno, pues finalmente no podemos negar que ya lo vivió en carne propia. Platíquenos un poco, de cara a este reto, precisamente que se enfrentó, que se hizo, la reflexión a todo esto, después de estos resultados electorales, bueno, pues que de alguna manera pues se han sentado un precedente histórico dentro de lo que ha sido pues las elecciones dentro de nuestro país, y bueno, pues qué sigue o qué seguiría en un momento determinado también para la mujer desde su perspectiva, su punto de vista. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues las mujeres somos parte de una sociedad que necesita de nuestra acción, de nuestro pensamiento, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y por eso la política, que es una actividad humana, no tiene que ser encargada ni solo a unos políticos, ni solo a los hombres, sino a los hombres y las mujeres. Y esa es una actividad en la que tenemos que intervenir y que además tenemos una sensibilidad muy importante. Quien me esté escuchando ahorita, pues a lo mejor ya llevó a los hijos a la escuela, ya los envió, ya les mandó la bendición, ya se preocupó porque llevaran todas sus cosas, ya despedía a otra parte de la familia. Cuando vivimos cosas de la vida diaria, pues no estamos más que viviendo también consecuencias de decisiones políticas. Por ejemplo, hoy una mujer que trabaja fuera de su casa, antes llevaba a su hijo en estancia infantil, pero Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar las estancias infantiles y generar un clientelismo que es bastante absurdo, y una decisión política le ha quitado la posibilidad a unas 200,000 mujeres que salían a trabajar fuera de su casa y que no tenían donde dejar a sus niños. Le quita a esa cantidad de niños pues una educación inicial que ha sido incluso señalada como una violencia a los derechos humanos, una violación, perdón, a los derechos humanos de los niños y niñas, que les ha quitado la posibilidad de estancias infantiles. Así es que una decisión política le afecta a la vida de miles de mujeres y de miles de hombres, obviamente, o de millones de mujeres y de hombres, cuando uno se da cuenta de la importancia de quién toma las decisiones y qué decisiones. Ahora bien, nuestro país está viviendo un momento complicado. Está lleno de confusiones en todos los órdenes, y muchas veces las personas, por ejemplo, ayer que estaba aquí mismo en la ciudad de San Luis Potosí, me decían hay que hacer algo. Y yo estoy en ese tema, yo siempre he remado contracorriente, yo siempre he buscado hacer algo, y ahorita estamos haciendo México Libre. Y lo estamos haciendo especialmente en San Luis con un grupo de jóvenes y de también hombres y mujeres de buena voluntad y honestos. Y tenemos este domingo en una asamblea distrital, el del Distrito Quinto, en Casa Mía, que es un salón que está por aquí en Tercer Milenio, en la avenida Tercer Milenio, al lado de Liverpool, de Plaza San Luis. Ahí, por ejemplo, lo que le pedimos es que las personas que vivan por ahí vayan, asistan y aprueben principios básicos, documentos básicos de México Libre. Es decir, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos, las ciudadanas para trabajar por nuestro país? Algo más que una red social, algo más que ir a un café, algo más que angustiarse, que es dar un paso y pues construir un partido, en este caso un partido político, que ya se me va a decir, pero todo el mundo odia los partidos. Bueno, pues hasta la fecha, porque a mí ya no me cuentan, pues el instrumento más efectivo que nos da la ley para intervenir en esas decisiones es un partido político. Y si no lo hacemos este año, la ley solo nos permite volverlo a hacer hasta el 2025. Es ahora
o prácticamente nunca. ¿A quién representa Margarita Zavala desde su perspectiva? ¿Margarita Zavala sabe que representa algún sector en lo particular o de alguna manera está esperando que se acerquen precisamente ante la propuesta? Bueno, yo convoco junto con otros ciudadanos, ciudadanas, y ¿qué es lo que nosotros partimos? Partimos de la idea de la dignidad de la persona humana, del respeto a la dignidad de la persona humana en toda su existencia, partimos del bien común, de un cuidado del medio ambiente. De verdad, yo creo que si a mí me dijeran cuáles de las cosas que particularmente son bandera también de México Libre, además de principios básicos de persona humana, yo diría el cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano sustentable, que está impregnado en nuestros símbolos, en nuestros colores, en nuestro quehacer. Y lo que queremos es un respeto al Estado de Derecho, hoy tan amenazado, ¿no? El otro día, pues con un ilustre potosino, José Mario Lagarza, sí, que tiene también además el colegio de abogados, y estuvo de presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Sí. Bueno, él ha señalado pues de la importancia de la defensa del Estado de Derecho, es de los del colectivo No Más Derroches que lograron estos amparos, y un presidente de la República, desde los micrófonos del poder, amenaza a quien utiliza un instrumento jurídico, a quien utiliza el derecho en la defensa del poder, frente al poder. Y entonces, a mí esas cosas me preocupan mucho, porque lo que pasa con los abogados, pues va a pasar con otro que quiera hacer una empresa que le compita a la empresa consentida del gobierno, o en nuestro caso, que estamos levantando la voz para decir, hagamos algo, aquí hay un camino para México. Entonces, realmente es un momento en donde el futuro del país empieza a tomar un punto de inflexión y de duda importante. Y hay que hacer algo y en eso estamos. ¿Se suma el expresidente Felipe Calderón a esta propuesta? Sí, claro, porque además, bueno, no es en torno a ideas, en torno a convicciones y no es en torno a una persona. Es decir, México Libre no es para que alguien haga una candidatura. Para empezar, Felipe ni puede ser candidato a la presidencia de la República, ya lo fue, ya fue presidente, y la otra no es ni para mí, ni para nadie, ni para que alguien que quiera ser gobernador. Es un camino que no podemos cerrarle a México esa posibilidad, en donde hablemos de libertades económicas, de libertades políticas, pues de propiedad privada, también de función social de la propiedad, que tenemos que hablar de cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano sustentable, de energías renovables y de eficacia y de propuestas públicas eficaces. Entonces, en eso no es un asunto de personalistas, sino de convicciones. Y mira, bueno, yo estuve en otro partido, al que estimo mucho. Yo quiero que el que me esté escuchando encuentre un camino donde desarrollar su propia vocación, y creo que es la misión que tengo que cumplir. Al PAN, al PRI, al PRD, a cualquiera podría estar dirigido en un momento determinado quien se quiera sumar a este proyecto. Bueno, sí, la verdad es que se han sumado sobre todo todos aquellos que no han cabido en los otros, sobre todo porque hay un colapso de partidos políticos, pero no es contra ningún partido, es a favor de estas ideas y de generar un camino nuevo que permita que ciudadanos que quisieron entrar a la política no pudieron entrar, o que por cualquier razón hasta ahorita están entrando, o que dicen, ahora sí ya me preocupé. Nosotros como país, y creo que San Luis Potosí es una pieza clave en la transición democrática, en esa transición democrática que duró más o menos 30 años, y que desde luego no se nos puede olvidar San Luis 85, no se nos puede olvidar personas como Salvador Nava, y muchas personas que trabajaron incluso en los órganos electorales de San Luis, que fueron cimiento de los INEs de ahora, y se ha querido borrar en la historia la transición democrática. Y yo creo que esa, que es una gran transformación, pues obliga también a los potosinos a tomar las riendas del país. San Luis Potosí, hablando en lo particular, sin duda alguna, tomando en cuenta ese antecedente político, ¿cómo lo ve? O sea, ¿cuál es el momento? Estamos teniendo un gobierno, precisamente, el Partido Revolucionario Institucional en este momento todavía, en una relación, bueno, pues precisamente con un gobierno federal, con el que busca entenderse y sobre todo poder salir
adelante con una perspectiva de inversiones, de llegada de empresas muy importantes del ramo automotriz, por ejemplo, tratar de salir de una situación política que arrastró durante muchos años y que a la que se le atribuye precisamente que se haya alentado el progreso de lo que es el Estado. ¿Cómo se ve esa perspectiva y si hace falta precisamente pensar en una transición hacia el 2021? Sí, a ver, primero San Luis Potosí, que es pieza clave en la historia del país, pero también la transición democrática. También me vincula a mí un tema familiar. Mi mamá es de aquí, mis abuelos, y yo no me imagino mi vida sin San Luis Potosí, sin venir aquí. Creo que conozco la ciudad perfectamente. Entonces sí le tengo un cariño especial y le he seguido. Por mucho tiempo vi cómo se fue transformando en un estado que llegó a ser una de las entidades con mayor generación de empleo. Pues fue en la época, digamos, de 97 para acá, para lo que nos llegó a tocar de 2000, hasta incluso 2010, por ahí, ¿no? Llegó a ser un estado que iba al ritmo de los de Querétaro, de lo que ahora es Querétaro. Entonces, yo creo que ahí hay que revisar dónde se perdieron las grandes oportunidades. Pero la verdad también tiene mucho que ver el gobierno federal, por eso me preocupa mucho un gobierno federal en donde frente a un gobernador, fue caso de Durango, pone una consulta pública y tira abajo, echa para abajo un Metrobús, que es una red de transporte público necesario para la modernización, para el cuidado del medio ambiente, y de una zona lagunera, y porque hay 3,000 beneficiarios le echan para atrás el Metrobús, ¿no? Entonces yo también creo, sin justificar, pero también quiero explicar lo difícil que es para un gobierno salir adelante cuando hay un gobierno federal que así actúa. Y yo creo que ahí debe haber muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo creo que el presidente López Obrador, desgraciadamente, ha debilitado al Estado, ha debilitado a las entidades federativas, entre ellos a propio San Luis Potosí, y cuando va mermando cosas como quitar Seguro Popular, como quitar oportunidades que ahora era Prospera. El asunto del aeropuerto. El propio aeropuerto, que van a decir, bueno, ¿San Luis qué tiene que ver? No, pues mucho. San Luis es un estado además con una enorme capacidad de servicios, y de servicios incluso turísticos. Si nosotros habláramos de San Luis en su turismo religioso, en su turismo de cultura, en su turismo ecológico, pues claro que requiere un aeropuerto como el que se estaba previendo, ¿no? Entonces eso era fundamental para San Luis Potosí, más de lo que ellos imaginan. Y si además a los inversionistas les avisa que el día que sea les hace una asamblea mitinera y les echa para abajo cualquier inversión, pues bueno, esto va generando una enorme inseguridad. Entonces eso es muy difícil de llevar. Yo creo que por eso tan importante que en San Luis Potosí formemos México Libre. Por cierto, mexicolibre.org.mx, entran a la página, o en México Libre San Luis Potosí también hay una página ahí. Es importante que nosotros veamos por dónde podemos caminar para apuntalar al Estado de San Luis Potosí y para que estemos a la altura como al del futuro. ¿Es preparar elecciones desde ahorita? Bueno, la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros es un partido. Yo creo que vale la pena hacer México Libre, y yo sí deseo que tengamos a los 300 mejores hombres y mujeres de candidatos a diputados, y por supuesto que en materia local tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero por lo pronto tenemos que acudir a las asambleas. Una es este domingo y tenemos que ir haciendo las asambleas en cada distrito, ¿no? Queremos agradecerle mucho a Margarita Zavala de Calderón el que haya estado con nosotros, y bueno, por supuesto, que nos haya presentado sus propuestas de cara sin duda alguna, también una participación cada día más importante de las mujeres de los sectores, de los diferentes sectores, y que sin duda alguna, bueno, pues estaremos pues muy ávidos de saber qué es lo que ocurre precisamente con sí, y de hecho aquí hay un buen grupo de mujeres de San Luis Potosí. Ale también me ayuda mucho. Ayer que estábamos viendo cómo estábamos trabajando, teníamos muchas mujeres y yo por eso tengo tanta confianza. Muchísimas gracias. Regresamos nuevamente al estudio con más información.